Hola, hola, como siempre. Y bueno, acá les traigo el chalequito que les había ofrecido, bolero, como sea que le quieran llamar. Este se ocupó 100 gramos, es pequeñito, pequeño a mediano. Lo pueden hacer, comprar 25 gramos más, 50 gramos más para hacerlo tallas mayores, que le va a sobrar un poquito de material. Es la verdad que bastante económico. Bueno, para esto vamos a medir, en un momento les muestro allá, de de hombro a hombro, ya que tenemos más o menos por ahí de 30 centímetros para mí, pero cada una tiene distintas medidas. Así que mis amores, a suscribirse, así lo ven suficiente, que les agradezco mucho para continuar con el proyecto. Comenzamos. Hola, hola y bienvenidos como siempre. Bueno, un bolerito, chalequito, como le quieran bautizar, en un rectángulo, pero después comenzamos a tejerlo en círculo. O sea, vamos a practicar la puntada en abierto y después de forma tubular. Pero vea qué belleza, como nos podemos después continuar y nos abrimos acá de esta puntada de medio motivo, sacamos uno completo y no se nota acá hacia abajo en donde continuamos la puntada tan bonita. Un acabado mismo que en la parte de la falda. Practicamos un poquito más la puntada preciosísima, compañero, para la faldita. Vamos a hacerlo de forma tubular y primero cuadrado y después de forma tubular. Y en él vamos a gastar por ahí para talla mediana, porque le he hecho acá nada más 1, 2, 3 repeticiones de motivos, 150 gramos, un poquito menos. Siempre le digo un poquito más para que compren un poquito más, mejor que sobre que no que falte. Así que bueno, con esto comenzamos. 150 gramos para este chalequito, bolerito, como le quieran bautizar, compañerito de la falda, que está bastante bonita y rápida de hacer, porque estamos apurados, ¿verdad? Comenzamos. Bueno, para esto empezamos con hacer cadenitas y medirlo en el hombro, o ya sea con el centímetro, 35 centímetros, que se mide de hombro a hombro. Y acá casi estoy en los 55 puntos. 55 puntos como dice la puntada, pero yo quiero hacer un motivo más. Entonces 18 puntos más. Así que 73 puntos, porque es múltiplo de 18 más 1. 1 al final. Muy bien. Entonces hacemos acá una cadenita, 2, 3 y nos regresamos 1, 2, 3. En la 4 para atrás hacemos un punto alto. Vamos a ver si podemos tomar 2 hilos así. Hacemos acá un punto alto. En la siguiente otro punto alto. Queda una basecita ya de 3 puntos altos por ser abierto. Muy bien, vamos a ahora comenzar esta puntadita. Para los que no lo conocen, para los que ya lo conocen, ya saben cómo hacerlo, porque es la misma de la falda. Entonces ahora vamos a avanzar 5 cadenas libres. Vamos a dejar 5 cadenas libres y hacer 5 cadenas. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y avanzamos 5 cadenas también libres. 1, 2, 3, 4, 5 y en las 6 vamos a hacer, perdón, disculpen, 3 puntos bajos. 1, en la siguiente cadena 2, en la siguiente cadena 3. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3, 4, 5. En el 6 hacemos un punto alto. En la 7 voy a quitar esta marquita la había puesto porque ahí tenía yo los 55 puntos, pero pensé voy a hacer un poquito más grande y agregué un motivo más, o sea 18 puntos más. Así que bueno, acá hacemos 5 puntos. Si está haciendo un hilo muy delgado, también igualmente pueden agregar simplemente 18 puntos más. Acá tenemos 4 y 5. Muy bien. 1,
2, 3, 4, 5. Igualmente 1, 2, 3, 4, 5 libres. Y vamos acá, otra vez sin el ganchito lazado. Y hacemos acá punto bajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el 6 volvemos a repetir los puntos altos. Me gusta agarrar 2 hilos. Vamos a hacer acá 5 puntos altos de nuevo. Acá nos van a quedar 4 motivos, o sea, 3 en el centro y los medios motivos, porque así es, así dice la puntada, así es. Bueno, acá vamos a hacer 5, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. En el 5 hacemos 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Y otra vez, ya acá con el ganchito cargado, 1, 2, 3, 4, 5. Y en la 6 hacemos punto alto por 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 y acá es 3 puntos. 3 puntos. Yo siempre dejo un poquito más por seguridad, pero acá son ya así. ¿Ven? Así nos tiene que ir quedando esta partecita. Bajo, alto, bajo, alto, bajo, perdón, bajo, alto, bajo y el último bajo. 3 acá, 3 acá, finales. Ahora otra vez, 1, 2, 3, sí, pero hacemos 2 más. 1, 2 más y ahora vengo a este punto. En este mismo punto, en el mismo punto acá, y hacemos acá un punto alto, 2 y 3. Por ser el borde, queda así. Ahora, 1, 2, 3, 4 y vamos acá. En los puntos bajos voy a hacer acá 2 puntos bajos. En donde habían 3, vamos a hacer 2. Allá dice 1, pero yo quiero hacer 2 porque se ve más bonito. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos acá. Y hacemos acá 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos al mismo punto. Y ahora los otros 2. Nos van a quedar acá 6 puntos. 3 y 3 separados por 5 cadenas. De nuevo, 1, 2, 3, 4. Vamos acá. Ve aquí casi todavía en vivo, no he cortado el video. Así. Vamos. 1, 2, 3, 4. Y vamos acá y repetimos lo mismo. Ahora sí, voy a terminarles, voy a llegar casi hasta acá. Muy bien, estoy acá en los puntos bajos. Vamos a terminar juntos. 1, 2, 3, 4. También para salir de ellos e igualmente, aunque sea medio. Y acá hacemos 3 puntos. 1, 2 y en el último, igual que como comenzamos, 3.
acá tenemos 3, pero ahora hacemos una, 2 cadenas y vamos al mismo punto. Mismo punto. Estamos haciendo un medio motivo, así. Ahora, 1, 2, vamos en la hilera número 3, subimos con 3 cadenas, me gusta así voltear el tejido, hacemos una más y voy a entrar acá y hacemos, a ver, y hacemos 3 puntos, 3 cadenas y dentro de acá 3 puntos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 cadenas, 3 puntos y las 3 cadenas de inicio, ¿verdad? 3 cadenas de inicio, 3 puntos altos y ahora 3 cadenas. Y acá rellenamos estos 3 puntos en punto alto. 1, 2, 3. Esta le llamo, vamos a llamar la hilera de los 3, ¿ok? Ahora, de nuevo, 1, 2, 3. Vamos acá. Y ahora sí, un punto nada más. Y de nuevo, 1, 2, 3. Vamos acá. Otra vez. 1, 2, 3. Vamos acá y aquí así hacemos 7 puntos. 1, ya se me soltó. 1, 7. 7 puntos acá. De nuevo, 1, 2, 3 cadenas y vamos acá y hacemos aquí 3 puntos altos y de nuevo 1, 2, 3, que no se les olvide. Vamos así y acá hacemos solamente un punto. Ustedes deciden dónde, porque les va a quedar dos partes. Bueno, 1, 2, 3 y ahora vamos acá y repetimos lo mismo. Así les voy a llegar hasta el final. Muy bien, ya acá les hice las 3 cadenas que van acá, 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos y estamos en el final. En el final les va a quedar así. Entonces igualmente 1, 2, 3 cadenas, vamos acá y acá vamos a hacer 3 dentro, 3. Y el cuarto va a ser fijo. El cuarto va a ser fijo. Ahora, 1, 2, 3, volteo el tejido y acá hago 2. Perdón, disculpen, una. Acá son en total 4 cadenas. Y venimos al mismo punto acá. Aunque se vea raro, sí. Vamos al mismo punto y hacemos acá un medio punto, 2 medios puntos y 3 medios puntos. Ahora sacamos juntos. 1, 2, 3 cadenas, saltamos un punto, vamos acá. 1, 2, 3. ¿Ven? Nos va a quedar así. Ahora tenemos que venir acá, pero primero 5 cadenas. 1, 2, 3, 5 cadenas, lazamos el hilo y venimos acá. Vamos a venir acá y hacemos acá medio, vamos al siguiente, medio, vamos al siguiente y medio. Ya yo les hice un video completo de esta puntada, ¿ok? Me gusta sellarla un poquito así, así que entonces vamos a hacer una cadenita nada más y ahora venimos hasta acá. Medio y medio en cada uno. Esa es la diferencia con las primeras. La primera va en un punto. Estas van uno en cada punto, pero después cerrados juntos. Ahora 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas y vamos al primer punto. Primero y hacemos lo mismo una vez. 2, 3. 1, 2, 3. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Por eso acá tienen que quedar 7 puntos,
que nos va a salir bien 4 piñitas, ramitas, hojitas, como le quieran llamar. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Uh-huh. 1, 2, 3 y acá vamos a la última. Y de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. Y en esta vamos a hacer, ya casi iba, ¿ven? 3 puntos altos, diferente en cada posición y después cerrados juntos. Y lo sellamos con una cadenita. Me gusta así. Y volvemos a repetir lo mismo. Bueno, les llego hasta acá al final en un momentito. Muy bien, bueno, me gusta así un poquito, repetir al final un poquito para entender el inicio y el final. Ok, los 3 puntos acá igualmente cerrados juntos. Ahora de nuevo 1, 2, 3, 4, 5. Igualmente vamos acá y hacemos 1, 2 y 3 puntos medios y ahora cerrados juntos. 1, 2, 3. Saltamos este punto y vamos acá al final. Casi final. Aquí tenemos el punto de cadena, ¿verdad? Todavía. Bueno, entonces ahí que nos quede igual que el otro lado. Ahora terminaríamos con una cadenita nada más. Una cadenita y en el punto de cadena vamos acá. Es que estaba haciendo la falda y es cerrada, es distinto. Bueno, acá terminamos así. Acá hay una cadenita metida ahí. ¿Ven? Muy bien. Ahora vamos a comenzar ya las 5 prácticamente es montar la base para la que se repite, que sería las 6. Casi se repite. Bueno, una cadenita. Volteamos el tejido. Y en la cadenita que les acaba de hacer acá, hacemos acá un punto bajo. Ahora, 1, 2, nada más. Y venimos al medio. Acá. Punto bajo. Ahora, de acá a acá vamos a hacer 5 cadenas. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, pero con lazo y acá, punto alto. Punto alto, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos hasta acá. Punto bajo, 1, 2, 3, perdón, 2. Vamos acá. Acá hacemos 2 veces. 1, 2. Vamos del otro lado. Y ya salimos. Vean estos dos acá. Los vamos a recordar. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos de nuevo. Punto alto. No dejemos que los hilos a veces nos ganen, que a veces se sale una hebrita y queremos continuar. No. Soltarlo y volverlo a hacer porque después queda mal. 1, 2, 3, 4, 5. Después queda mal. Hay que aprender a ser un poquillo más disciplinado en ese sentido. Ok, entonces vamos así. 1, 2, 3, 4, 5. Ya que ya les estoy terminando aquí en vivo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos aquí. Vamos a llegar juntitas, ¿sí? 1, 2. Vamos acá. 1, 2. Vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Igualmente, vamos acá. Punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Medio de la piñita. 1, 2 nada más y venimos de este lado. Y ahora hacemos acá. Vamos a ver si pide un punto fijo. Este punto debería de ir fijo. Sí. Como les repito, estaba haciendo la falda, que es cerrado, es diferente, ¿ok? Entonces hacemos mejor un punto fijo acá. Ahora subimos y esta es la 6. 1, 2, 3. Volteamos el tejido y en este vamos a hacer acá 2 puntos. 1, 2.
Repetimos 1, 2, 3, 4, 5. Disculpen repetir, pero bueno, vamos así. Ahora vamos a ir antes del punto alto, un punto en el medio, un punto y acá. Es como repitiendo lo que hicimos acá, pero encima del punto alto. Entonces aquí vamos una antes, vamos encima del punto y del otro lado. Estos tres son estos mismos tres que hicimos acá. Ven que me gusta más así. Yo les voy a mostrar en la falda después porque me gusta más así que poner acá en la segunda nada más uno. Bueno, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. Ven. Nos va a quedar esas dos basecitas. Acá lo rellenamos con un punto, 2, en el centro, en la peguita acá, perdón, en la punto bajo vamos a hacer un punto y del otro lado 2 puntos. Lo que nos queda 5 puntos, que sería esta primera. Prácticamente se las estoy repitiendo excepto donde va la posesionado. 1, 2, 3, 4, 5. Igualmente vamos de este lado, en medio y del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Saliendo de acá 5 cadenas e igualmente vamos a esta y acá hacemos 1, 2 y en el punto bajo acá 3. Entonces tenemos acá, revisamos el punto de cadena y 2 puntos, 3 puntos acá. Entonces estamos bien. Vamos a hacerlo un poquito más adelante que nos quede bien cuadradito porque lo hice un poco más atrás. Vamos a dejarlo acá que nos quede bonito. Ok, bueno, entonces ya teniendo acá los 3 puntos, volteamos ahora de nuevo como imaginando que estábamos acá. 1, 2, 3. Volteamos el tejido y hacemos 2 más. 1, 2 cadenas. Bien. Y venimos acá. Así. Ahora, esta la tenemos de 5, esta es de 5, esta es de 4. 2 de 5 van a quedar así. Después del punto alto, para que recuerden, esta queda de 5, que es la base, y la primera, que lleva esta, 5, ahora 4 y la próxima 3, para que no se les olvide. 1, 2, 3, 4 y vamos al medio. Ustedes deciden si hacen un punto o 2. Yo hago 2 porque me gusta más, pero pueden hacer 1 si quieren de 1. 1, 2, 3, 4 y vamos acá y repetimos lo que ya sabemos. Acá 3 puntos, ¿verdad? Seguidos, 3 puntos, pero 1, 2, 3, 4, 5 y vamos al mismo punto y rellenamos los dos siguientes, lo que nos quedan 3 puntos. Ahora 1, 2, 3, 4, que no se les olvide, esta que lleva así, salimos con 4 cadenas. La próxima, 3 cadenas. Bueno, entonces así, ya les estoy repitiendo bastantito. Ya después venimos con esa, recuerdan de aquí, el abanico de 7 y la canción de 3, 3, 3, 3. Después las piñitas y volveremos a repetir lo mismo una y otra vez. Hasta el alto, vamos a ver, yo ahí les voy a explicar, pero desde los hombros como hasta poquito arriba de la cintura, porque después comenzamos todo el vuelo para sacar los brazos y todo esto. Bueno, continuamos. Muy bien, estoy acá en la repetición de motivos, en franjas de motivos, las 5, y ya tengo la base. Acá tenemos, los pongo en pantalla, 20, 26 por 30. Ese es el ancho, este es el largo. ¿Lo quieren más larguito? Entonces le hacen una franjita de motivos más.
más corto, menos. Ese es el cuadrito para la espalda. Muy bien. Y bueno, también ya vamos a sacar los brazos. ¿Y cuánto voy a sacar para la parte de los brazos? Voy a hacer esta. 54. Aquí dice 55 porque es más 1. Por acá lo tenemos cerrado. 54 puntos. Lo quiere también el brazo más holgado. 18 puntos menos. Lo quiere más grande. 18 puntos más. Lo que hemos hecho acá. Ok, entonces acá tengo 54 cadenitas, 5, 4, y ahora vamos acá, vamos acá, vamos aquí, y quiero llegar a esta marquita. Muy bien, entonces acá tengo las cadenitas de inicio, ¿ven? Todavía estamos acá en una pieza todavía con el mismo hilo. Esto lo voy a soltar después. Vamos a la primera cadenita acá, y vamos a hacer un punto bajo y me voy a ir. Esta es la parte, esta es acá en donde comenzamos. Esto está hacia abajo. Yo quiero esto para la parte del cuello, la parte de arriba. Entonces lo voy a hacer acá, lo voy a llevar en punto bajo para comenzar la puntada de nuevo, o si lo quieren llevar en punto bajo, punto inglés, punto como lo quieran llevar, punto resorte en la parte del cuello, más calientito como quieran. Muy bien, vamos a irnos punto a punto en punto bajo. Acá tenemos 5 puntos bajos. 1, 5 puntos bajos. Entramos acá y hacemos igual los tres que están acá abajo. Cuando comenzamos también 3 puntos. Es un punto por punto. Un punto bajo por cada punto. No quiero multiplicar más los puntos. Vamos acá y volvemos a repetir 5 puntos bajos y en cada uno de ellos un punto. 5, 3 puntos y así. Bueno, voy a llegarles hasta acá en punto bajo. Vuelvo a hacer las 54 cadenitas. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo me han comprendido? Acá está la colita del inicio. Crecimos el tejido, ¿sí? Hasta acá. Quedé en esta parte en donde es la base para comenzar de nuevo. Y hice las 54 cadenitas, punto bajo, 1 a 1, para que quede la misma cantidad. Y ahora vamos a llegar acá al último puntito de cadena. Acá tengo los 5, acá tengo 2 y el último punto de cadena cuando levantamos la primera hilera, punto bajo. Y ahora vuelvo a hacer 54 cadenas para el siguiente brazo. 1, 2, 3, bueno, 54 cadenas o más, si necesita ser un poco más, o si lo quiere también más holgado. Y venimos acá donde les marqué y comenzamos acá en esta basecita de una vez. Vamos a hacer acá un punto deslizado. Este va a ser el inicio y el final porque ya lo llevamos cerrado. Desde este momento va a ser distinto. Ok, entonces acá subimos con una cadena, 2, 3 que hace un punto alto, y ahora vamos acá y rellenamos con 2 puntos. ¿Recuerdan esta partecita que va acá? 1, 2, 3. Bueno, ya casi vamos a llegar acá a chocar con el motivo para completar este. ¿Ok? Recuerden. Entonces ahora vamos a 1, 2, 3, 4, 5. Vamos acá. Este ya la saben, ¿verdad? Sí. Hey, cosas más lindas como ponen atención. Bueno, vamos a ver. Ahí. Hey. Se metió por otro lado. Bueno, vamos a tomarlo por donde se deje. Igual que nuestro pelo. A veces anda bonito, a veces no. Entonces hay que dejarlo que haga lo que quiera. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos acá. Ya sabemos esta, ¿verdad? Sí, se lo repito un poquitín. 2. En el medio, 1. Y en el siguiente lado, 2. Muy bien. Entonces voy a continuarles hasta acá. Ok, entonces llegamos acá al último, como siempre, 5 cadenas después de esos 3 puntitos, 5 cadenas y vamos, acá nos queda solo uno porque es medio. 1, 2,
y en el punto 3. ¿Pero qué? Nos falta para completarlo, ¿verdad? Entonces vamos a esta cadenita, 4, siguiente y 5, como cuando montamos la puntada, pero va cerrado. Así que bueno, ahora de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y en la 6, en la número 6, ponemos un punto bajo, 2 y 3. Y de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. Vea que estamos como de 0 otra vez, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Y en la 6, o sea, 5 libres arriba y 5 libres, cadenas arriba y 5 libres abajo. Y aquí rellenamos con 5 puntos, tal como iniciamos. Así. 4, 5 y volvemos a repetir. Bueno, vengo hasta acá y acá nos acomodamos hasta aquí y acá nos acomodamos de nuevo. Muy bien, acá es la decisión si quieren llevar un cuello distinto. De acá en adelante lo llevan en punto alto, punto bajo, hasta el siguiente lado. Si lo quieren llevar más calientito. Lo he pensado, pero bueno, creo que esta puntada está bien. Entonces, acá ya termino en este 3 puntos bajos, que nos tiene que quedar así, antes de llegar a ella, sea la cantidad de cadenas que haga. Si lo hacen múltiplos, le va a quedar igual. Terminamos los 5 puntos altos, 5 puntos libres, los 3 puntos bajos y 5 puntos libres de nuevo. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5. En el 6 ya tenemos que hacer el punto alto de afuera, recuerden. Ahora, en el puntito acá, perdón, disculpen acá en este bordecito, punto alto. Ahora en la peguita, aquí estamos en punto bajo, 3, 4 y 5. Eso, acá vamos a completar el motivo igualmente que como estamos en la parte de acá. Ok, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué lo comienzo de 0 y por qué no agarro esta como base? Porque me quedaría diferente. 1, 2, 3, 4, 5. Acá coincidimos. ¿Por qué? Coincidimos porque así lo hicimos, ¿recuerdan? Los puntos bajos. Entonces nada más acá es como seguir lo que tenemos del otro lado. Pero así nos va a quedar en la parte de arriba. Porque aquí hicimos 5 puntos, acá lo mismo. Acá de nuevo 5 y vamos a quedar una encima de la otra. Lo voy a terminar hasta acá y volvemos otra vez a montar acá para ver cómo nos va coincidiendo. Tenemos que llegar a la marquita rosa. Bueno, aquí estamos antes de las próximas cadenas del otro lado, que sería acá el brazo derecho. Ok, entonces igualmente 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 hacemos el punto alto, 7 y el 8 y seguimos, ¿verdad? Como les expliqué antes, acá 9, el 9, perdón, en cadenas, ¿verdad? Aquí estamos haciendo nada más el 4, es seguir en la cadenita, 4 y 5. Que no se nos quede ahí una cadenita porque si no nos vaya a faltar, que nos vaya a faltar en el futuro. Ok, entonces estamos acá en los 5 y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2. Vamos a ver si un día puedo terminar. 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. En el 6 hacemos el primer punto bajo y 3 más, 2 más. Ahí vamos. 3 y volvemos a repetir 1, 2, 3, 4, 5 y voy a llegar hasta la marquita. Bueno, no estamos bien, pero lo vamos a hacer bien. 1, 2, 3, 4, 5. Después de esta, alzamos el hilo y acá tenemos 3 puntos, tenemos que hacer 2. Pero me falta 1, ¿por qué? Ya les explico. 1, 2, 3, 4, 5. En el 6 es el último. Pero vean lo que dice acá. Acá subí y me salté hasta acá. Acá subí y me salté este puntín.
y por este puntín ahora tengo que hacer 2 en esta de cadenas y no pasa nada. 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 vamos a hacer un punto alto. Y ahora nos toca que hacer, bueno, me toca a mí, espero que no a usted, porque este punto tenía que estar ocupado con 2 puntos. Pero doña Jenny, y no es, no es falta de café, no, no, no. Vamos acá que nos quedó un poquito ajustado y completamos los 5 puntos de siempre acá. Sí, ahora subimos, vamos a ver, acá tenemos que el centro, entonces estamos en el centro, tenemos que levantar acá de una vez, 1, 2, 3, que hacen un punto alto, más 1, 2, 3, que hacen un punto alto, más 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, trazamos el hilo y vamos al mismo punto, ¿recuerdan? Este mismito, a ver si se deja. No todos los días los dedos quieren tejer, ¿verdad? Porque este hilo, o yo, no sé quién es, pero a ver, un punto alto acá, el siguiente, un punto alto y el siguiente, un punto alto. Ya esta la conocemos, ¿verdad? Ok, entonces ahora 1, 2, 3, 4 y bajamos acá. Punto bajo, si quieren 1, si quieren 2 como yo. 1, 2, 3, 4. Ya sabemos esta. Sí, ya la sabemos. 3 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y venimos hasta acá. Ok, bueno, hasta aquí. Así. Excelente. Entonces, vamos a estar llegando cada vez acá, pero tengo que repetirles poquito el inicio, un poquito tal vez más rápido, porque es cerrado. Ya acá vamos cerrado. Vean, nos tiene que ir quedando así, ya se va notando, ¿verdad? Que acá están para los brazos. Sí, entonces nos está quedando 14 motivos. Bueno, me está quedando 14 motivos. Puede que le quede menos, puede que le quede más, depende cuánto haya hecho al inicio. Ok, acá tenemos las últimas 4 cadenitas. Vamos a ver. Después de este, 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Me faltaba una. Bueno, entonces ya venimos acá. ¿Recuerdan los 5 puntos que levantamos acá? Ok, entonces acá, aquí y como sea que se diga. Un punto, 2 y acá 1, 2, 3, punto deslizado para completar lo mismo. 3 de este lado, 3 de este lado, pero ahora tenemos que entrar acá. ¿Sí? Y acá, esto lo vamos a contar como un punto, 1, 2 y acá recuerden 7 puntos. 7. La canción del 3 va acá, ¿recuerdan? 1, 2, 3. Y ahora vamos a estos que están acá. Y los rellenamos igualmente con 3 puntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y bajamos acá. Sí, con un punto nada más. Volvemos 1, 2, 3 y así. Ya esta la saben, ¿ve? Bueno, pues nos queda así. Entonces cuando venimos ya rellenamos los 3 acá más las 3 cadenitas. Ya doy la vuelta. Bueno, acá les termino entonces ya 1, 2, 3. Vamos acá, la última. Donde estamos acá comenzando y finalizando. Uy. Vamos al próximo. Y al último acá. Ahora 1, 2, 3 cadenitas. El punto bajo se cuenta como 1, 2 y en el 3. No acá, sino acá. Ok, acá, aquí. Bueno, entonces, ahora sí, en el primero recuerden una piñita. Si quiere levantamos cadenitas, si quiere hacemos una, solamente 2 cadenas, lazamos el hilo y vamos al mismo punto. Sacamos medio, vamos al mismo punto, sacamos medio. 1, 2, 3,
saltamos un punto, vamos al siguiente y esta ya la saben, ¿verdad? Ya la saben, sí, sí, sí. Pero se la repito rapidito acá, que tienen que quedar 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá los 3 puntos que van cerrados juntos, pero abiertos acá abajo. Así. ¿Recuerdan? Y me gusta sellarlo con una cadenita. Y vamos al siguiente y hacemos lo que ya sabemos. Acá, 1, 2 y 3. Y antes de que se me olvide, bueno, acá van 5 cadenas. Antes de que se me olvide, en la siguiente, que ya comenzamos la base, vamos a aumentar de volumen en el ganchito. Tal vez con un 0.5 más, mayor, o 1 más. Quiero que vaya teniendo mayor volumen sin agregar puntos, solamente con ganchitos mayores. Si lo continúa con el mismo va a estar bien, pero prefiero que tenga como que aumento sin puntos. Bueno, continuamos. Muy bien, terminamos este acá con una cadenita de cierre, lazamos el hilo y vamos hasta acá y sacamos una vez, vamos al siguiente, una vez y al siguiente y la tercera, cerramos juntos, 1, 2, 3, 4, 5 y ya terminamos acá, ¿sí? En donde comenzamos con un punto deslizado, pero necesito venir acá. Entonces vamos a deslizarnos un poquito así. Vamos a hacer 2 deslizados. 2 deslizados. Tenemos el 1 de cierre y acá vamos a entrar, ¿sí? Y hacemos acá un punto bajo. Pero antes del 1, vamos a cambiar por un ganchito mayor. Ya sea que tengan 5 más o 25 más. Este es 3.25 y este es 3.5. Quiero que me vaya, como les dije, agregando volumen sin aumentar puntos. 1, 2 cadenas, es que se puede sentir. 1, 2 cadenas y vamos del otro lado. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5. Y ya sabemos esta, ¿verdad? Que va acá. Ya lo sabemos. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá lo mismo. Muy bien, acá estoy con una marca azul, no verde, porque avancé una más y un ganchito mayor. Cada una de las franjas de motivos aumentamos un ganchito. Decisión mía. Ok, recuerden que acá yo terminé y me deslicé hacia el centro para hacer estas 2 bases. Bueno, pues ahora tenemos que hacer lo mismo. Llegamos acá y tenemos que deslizarnos por 4 puntos más. Así que bueno, vamos a deslizarnos acá con el primero, que es el cierre. Ahora vamos acá en punto deslizado, siempre dejando este espacio. 1, este me quedó muy cerrado. 2, 3. Podría dejarlo acá en el punto central, sí, pero me queda abierto. Me quedaría abierto. Entonces vamos a ir un poquito más adelante porque quiero que se vea en dirección. No importa ahí. Bueno, ok. 1, 2, 3 y ya comenzamos acá la puntada. Vamos a hacer acá 3 puntos. Punto de cadena y estos 2 nada más. 1, 2, 3, 4, 5 y ya sabemos esta. Ya la sabemos, ¿verdad? Vamos una antes, punto centro y una después. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Esta que va de 5 puntos acá. Entonces, para quedar de 3 acá y que quede cerradito, que no nos pase como acá, que yo me equivoqué, recuerden. Y que bueno, hice 3 acá al final, pero quedó esta parte abierta y no me gusta. Ok, entonces vamos a quedar así cerraditos y cuando regresamos acá igual, bueno, voy a dar la vuelta. Bueno, acá termino las 5 cadenas ya, después de acá 5 cadenas y igualmente lazamos el hilo y venimos acá y lo tratamos igual. 1,
2 y acá nos quedan ya las cadenitas y los 2 puntos, así que ya tenemos allá los 5 puntos. Entonces picamos en el centro. Ahora 1, 2, 3 más 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos el hilo y vamos al mismo punto. ¿Recuerdan este? Sí. Bueno, ya los estoy acá repitiendo varias veces. Estamos acá, más atrás, en este punto que pareciera como no, pero es sí, para que nos quede unido. Y tenemos acá los 3 puntos. Y cuando regresamos acá, igual, ¿recuerdan? 2 puntos y unimos acá y comenzamos ya a repetir la puntada. Bueno, hicimos estas juntas y 2, 3. Solamente quedamos en 3 hileras de motivos y quiero hacer lo mismo que en la parte de la falda, ya que lo quiero hacer como un conjunto, como algo compañero. Entonces vamos acá y terminamos acá un punto deslizado. Acá cambié de ganchito, ya lo llevaba con este porque es más grande, pero acá está bien, acá estamos bien. Que vamos a hacer acá, si quieren, una cadenita, puede ser. Y acá 1, 2, 3 puntos bajos. Voy al centro de ella y acá hacemos un punto medio alto para subir un poquito de nivel. Y en el siguiente, punto alto, ya que tenemos 2. Y en el siguiente, doble alto. Doble alto. Pero con un piquillo. 1, 2, 3 y vamos como para hacer ojitos por este lado y hacemos acá un punto bajo y ahora volvemos a bajar de nivel como con un punto alto y un punto medio alto. Ahora entramos acá y hacemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y la de 5 cadenitas que nos quedan acá, 5 puntos bajos también, 1, 2, 3, 4, 5. Y en la separación entre una y la otra acá, que no hay casi nada, vamos a hacer un deslizado. Solo estoy buscando que me quede esos picos bonitos así. Bueno, ahora continuamos acá 5 y volvemos a repetir lo mismo. Bueno, así les doy la vueltita. Acá tenemos 3, 4. Bueno, acá relleno igualmente este espacio de acá hasta las piñitas con 5 puntos bajos, el último, y acá donde comenzamos vamos a hacer un deslizado y un punto de cierre. Y antes de ello vamos a asegurarnos que todos le hayamos hecho a todos el mismo trabajo y listo. ¿Ven? Entonces acá lo aseguramos y cortamos. Vamos a revisar. Bueno, entonces ya revisado y todo eso, entonces ya sí, sacamos el hilo ahí y cortamos. Y estamos listos para modelarlo, a ver qué tal se ve. Muy bien, ¿y cómo les fue? ¿Cómo sintieron ese chalequito? ¿Cómo lo sienten al ponérselo? Allá que les tapa un poquito el cuello, un poquito en las partes incómodas, que a veces ponemos algo cortito y nos queda ahí tapadito muy bonito. Pero ven qué bonito que nos abrimos acá de medio motivo y comenzamos a hacer el motivo completo. Muy, muy, muy bien. Así que bueno, mis amores, ustedes dicen allá qué les pareció. Y también en la faldita les hice, no les había comentado, que le hice solamente ojitos y les puse estos abalorios y listo. Ya nos queda ahí, hice solamente ojitos a todo lo que nos dé la cintura y un poco más y lo ponemos así y listo. Así que mis amores, a comentar y a ver qué tal les parece ya los dos juntos y ahí me dicen a ver qué tal les queda y en qué color lo hacen también. Bueno, ¿y qué les pareció ese chalequito tan bonito? Hilo grueso, muy grueso, delgado, muy delgado, como lo quieran hacer. Ya saben que es 18 puntos más para tallas mayores, 18 puntos menos, tallas menores. Yo dije algo allá que me equivoqué, pero era entendible lo que quise decir. Así que mis amores, vean qué bonito que se ve, sencillo, rapidito y le da un toquecito allá a la falda, bonito, para ponerlo con vestidos también, con jeans, como quiera. Así que bueno, invitadísimos a suscribir y compartir, que les agradezco demasiado. Bendiciones, nos vemos en la próxima. Chao, chao.